Internet. Un vasto océano digital. Navegamos por la superficie, pero debajo hay profundidades que nunca deberíamos explorar. Lugares donde un solo clic puede ponerte en una lista de vigilancia, llamar la atención de aquellos que operan en las sombras. Esta es la historia de uno de esos lugares, un sitio web conocido solo como Proyecto Avox. La Deep Web, la Dark Web, términos susurrados con miedo y fascinación. Un laberinto de redes encriptadas, servidores ocultos y conocimiento prohibido. Fue aquí, en este bajo vientre digital, donde Adrián Rivas se ganaba la vida. Durante 12 años, había navegado por este traicionero paisaje. Experto en ciberseguridad, rastreaba ciberdelincuentes, exponía estafas y sacaba a la luz a fantasmas digitales. Pero lo que encontró esa noche de febrero lo cambiaría todo. Adrián no era ajeno a la oscuridad. Su trabajo lo había expuesto a los rincones más oscuros de la psique humana. Había visto cosas en línea que enfermarían a la mayoría de la gente. Pero nada podría haberlo preparado para el Proyecto Avox. Comenzó con un rumor, un susurro en un foro frecuentado por hackers y denunciantes. Un sitio web, decían, que estaba fuertemente custodiado. Un sitio que contenía información tan delicada, tan horrible, que era mejor dejarla enterrada. La curiosidad, una amante peligrosa, se apoderó de él. La URL era una cadena de caracteres aleatorios, un código que Adrián pasó días intentando descifrar. Conocía los riesgos. Sabía que simplemente acceder al sitio podría tener consecuencias, pero la atracción de lo desconocido era demasiado fuerte. Finalmente, después de una semana de trabajo incansable, rompió las defensas digitales. El sitio web era austero, casi vacío. Un fondo negro con una sola línea de texto blanco, Proyecto Avox. Debajo, un directorio de archivos. Sección 6. El horror en su interior. Experimentos humanos y laboratorios móviles. Los informes hablaban de laboratorios móviles, disfrazados de clínicas de ayuda. Estos vehículos, aparentemente inofensivos, recorrían las calles de noche, buscando a sus próximas víctimas. Describían procedimientos que rozaban la tortura. Las víctimas eran sometidas a experimentos inhumanos, con métodos que desafiaban toda ética y moral. Niños, la mayoría huérfanos, estaban siendo sometidos a drogas y procedimientos desconocidos. Estos pequeños, sin nadie que los protegiera, eran los sujetos perfectos para estos crueles experimentos. El objetivo: manipular sus capacidades cognitivas, controlar sus mentes. Los científicos buscaban crear seres humanos con habilidades sobrehumanas, sin importar el costo. Adrián sintió una oleada de náuseas. No podía creer lo que estaba viendo. La magnitud de la crueldad era abrumadora. Se había topado con algo verdaderamente monstruoso. Algo que desafiaba toda lógica y humanidad. Esta no era la obra de científicos deshonestos o grupos marginales. La tecnología y los recursos utilizados eran de un nivel muy avanzado. La escala de la operación, los recursos involucrados, apuntaban a algo mucho mayor. Una organización con poder y alcance global. Algo siniestro estaba sucediendo, oculto a los ojos del mundo. Un mal que operaba en las sombras, lejos del escrutinio público. Sección 7. El vídeo. La inocencia silenciada. Entonces encontró el vídeo. No era un archivo cualquiera, sino uno que parecía haber sido enterrado deliberadamente, oculto entre capas de datos y encriptaciones. Estaba escondido en lo profundo del directorio del sitio, casi como si los propios creadores dudaran en reconocer su existencia. La navegación por la web profunda había sido ardua, pero finalmente, allí estaba, esperando ser descubierto. La grabación era granulada, filmada con poca luz. Parecía una vieja cámara de vigilancia, como si el tiempo mismo hubiera intentado borrar las huellas de lo que allí sucedió. Mostraba una habitación pequeña, vacía excepto por una mesa de metal y una sola silla. Las paredes eran frías y desnudas, y el ambiente, opresivo. Un niño pequeño, no mayor de 8 años, estaba sentado en la silla, atado a ella con correas de cuero. Su ropa estaba sucia y desgastada, como si hubiera estado allí por mucho tiempo. Lloraba suavemente, con los ojos muy abiertos por el terror.
Sus lágrimas caían silenciosamente, reflejando una desesperación que era casi palpable. Un hombre con bata de laboratorio se le acercó con una jeringa en la mano. Sus movimientos eran metódicos, casi mecánicos, como si hubiera hecho esto muchas veces antes. Le habló al niño con voz suave, pero el niño solo luchó con más fuerza. Las palabras del hombre eran inaudibles, pero su tono era engañosamente calmado. Entonces, el hombre inyectó el contenido de la jeringa en el brazo del niño. La aguja penetró la piel del niño con una precisión fría y calculada. La lucha del niño cesó. Su cuerpo se relajó lentamente, como si la vida misma se estuviera desvaneciendo de él. Sus ojos perdieron el enfoque, volviéndose vacíos y ausentes. Se quedó quieto. El vídeo terminó. La pantalla se volvió negra, dejando una sensación de vacío en el aire. Adrián se quedó mirando la pantalla, con la sangre helada. No podía creer lo que acababa de ver. Su mente intentaba procesar la brutalidad de la escena. El niño del vídeo no solo había sido sedado, había sido apagado, borrado, como si nunca hubiera existido. La crueldad de la situación era abrumadora, y Adrián sintió una profunda tristeza y rabia. Sección 9. El precio de la verdad. Adrián supo entonces que esto iba mucho más allá de un solo sitio web, un solo proyecto. Lo que había descubierto era solo la punta del iceberg. Cada clic, cada búsqueda, lo llevaba más profundo en un laberinto de secretos y mentiras. Esta era una conspiración, vasta y de gran alcance. Las sombras se movían en lugares altos, y los hilos de la red se extendían a través de fronteras y continentes. Y se había topado con una verdad que algunos matarían por proteger. Cada archivo que abría, cada línea de código que descifraba, lo acercaba más al peligro. Había mirado al abismo, y el abismo le había devuelto la mirada. Sentía el peso de la oscuridad, una presencia que lo observaba desde las sombras, y lo que reveló fue una oscuridad que lo heló hasta la médula. Era una red de secretos, un laberinto de mentiras que parecía no tener fin. La red que no debería abrirse, un lugar donde las reglas del mundo real no aplicaban y donde cada movimiento era vigilado. Un lugar donde la información es poder y la verdad, un arma peligrosa. Cada fragmento de información que encontraba era una pieza de un rompecabezas mortal. Adrián había encontrado esa verdad. Una verdad que podría cambiarlo todo, pero que también podría destruirlo. La pregunta era, ¿podría sobrevivir lo suficiente para exponerla? ¿Podría enfrentarse a las fuerzas que harían cualquier cosa para mantenerla oculta? Solo el tiempo lo diría.